Hongos negros. En el remoto pueblo de México, enclavado entre un denso follaje y envuelto en un aura inquietante, residen secretos tan oscuros como la medianoche. Los árboles imponentes se alzan como centinelas, sus ramas retorcidas se entrelazan para crear una barrera laberíntica que aísla al pueblo del mundo exterior. Un aire palpable de aprensión cuelga pesado, intensificado por la inquietante sinfonía de criaturas nocturnas que dan serenatas en las noches iluminadas por la luna. Es dentro de este enclave enigmático que Peter y Anne se encuentran atraídos. Peter, con su espíritu aventurero, anhela adentrarse en las profundidades de lo desconocido, mientras que Anne, cautelosa y aprensiva, se encuentra lidiando con deseos conflictivos de retirarse o aventurarse. Los susurros de un renombrado chamán llamado el Brujo se filtran a través del pueblo como zarcillos de humo, llenando el aire de intriga. Los rumores hablan de su habilidad para guiar almas perdidas a través de viajes alucinógenos, abriendo puertas a reinos que no han sido tocados por manos mortales. Embelesados por la posibilidad de un encuentro tan etéreo, Peter y Anne pusieron un pie en esta tierra misteriosa, con el corazón latiendo con anticipación. A medida que se adentran en el pueblo, sus sentidos se vuelven muy conscientes del ambiente espeluznante que los envuelve. Las sombras bailan con una gracia de otro mundo a lo largo del suelo, proyectando siluetas alargadas que parecen susurrar secretos que solo los espíritus olvidados entienden. La sinfonía nocturna se hace más fuerte, como si la naturaleza misma estuviera conspirando para mantener a raya a los intrusos. Sus pasos, guiados por la curiosidad y el temor, se entrelazan como la hiedra sobre una ruina olvidada. Finalmente, lo ven. La cabaña del chamán, ubicado en las afueras del pueblo, emana un aura que repele y atrae. La estructura, erosionada por el tiempo y grabada con los susurros de innumerables historias, se erige como un portal entre los reinos material y espiritual. Acercándose con cautelosa reverencia, Peter y Anne posaron sus ojos en el chamán. Envuelto en sombras, su sola presencia emana un poder antiguo que envía escalofríos por sus espinas dorsales. Sus ojos, profundos y penetrantes, parecen guardar los secretos de 1000 vidas. Cada palabra que escapa de sus labios está mezclada con una sabiduría enigmática que lleva el peso de profecías incalculables. Advertencias ominosas flotan en la brisa, tirando de los rincones de la conciencia de Peter y Anne. El chamán habla en acertijos crípticos, ofreciendo vislumbres de un tapiz tejido con peligro y destino incierto. Más allá de este umbral se encuentra un reino donde nacen las pesadillas, dijo en voz baja. Entra bajo tu propio riesgo. Peter descartó su inquietud inicial como una mera superstición, ansioso por saciar su insaciable sed de aventuras. Anne, por otro lado, sintió un nudo en el estómago al percibir una antigua oscuridad acechando bajo las crípticas palabras del chamán. Sin dejarse intimidar por sus reservas, la pareja siguió adelante. La puerta de la cabaña se abrió con un crujido de otro mundo, revelando un interior tenuemente iluminado, bañado por la luz parpadeante de las velas. El aire estaba cargado con el aroma de las hierbas y el incienso, inundando el espacio con un ambiente espeluznante. En un rincón, un pequeño fuego crepitaba en un pozo de piedra, proyectando sombras retorcidas sobre las paredes. Pociones y hierbas se alineaban en estantes improvisados, sus colores vibrantes contrastaban con el entorno oscuro. El chamán estaba de pie ante ellos, su silueta alargada y distorsionada por las danzantes llamas. Mientras intercambiaban miradas inquietas, el chamán comenzó a hablar una vez más. Su voz llevaba un peso de conocimiento antiguo y poder prohibido. Los hongos mágicos te guiarán a través de los velos de la realidad, susurró. Sus palabras se filtraron en sus almas. Pero ten cuidado, porque dentro yace una oscuridad que puede consumir incluso al espíritu más fuerte. Peter y Anne tragaron saliva. Sus corazones latían con fuerza en sus pechos. Asintieron en silencioso reconocimiento, incapaces de apartar la mirada de los penetrantes ojos del chamán. El peso de la anticipación flotaba en el aire mientras se preparaban para embarcarse en un viaje que alteraría para siempre su percepción de la realidad.
Pocos sabían que más allá de esta choza, más allá de este reino de magia y oscuridad, yacía una malevolencia tan profunda que amenazaba con devorarlos por completo. Las advertencias del chamán resonaron en sus mentes mientras daban sus primeros pasos en el reino alucinógeno, sumergiéndose sin saberlo en un juego siniestro orquestado por fuerzas más allá de su comprensión. El escenario estaba listo, y la danza de las sombras estaba a punto de comenzar. La pareja se acercó con cautela, buscando con vacilación las setas mágicas que les ofrecía el chamán. Con manos temblorosas, consumieron los hongos, su sabor amargo y terroso en sus lenguas. Era como si hubieran ingerido un trozo de la misma selva enigmática. Lentamente, una sensación de hormigueo se extendió por sus cuerpos y se sintieron arrastrados a otro reino. Su entorno comenzó a desdibujarse y distorsionarse. Los colores se fusionaron y se arremolinaron como pintura en un lienzo. La jungla se transformó ante sus ojos. Árboles retorcidos y contorsionados en formas grotescas. Sus ramas se extendían como manos nudosas listas para arrebatarlos. El sonido del susurro de las hojas se convirtió en un coro de secretos susurrados, resonando dentro de sus mentes. A medida que profundizaron en el reino alucinógeno, el tiempo perdió todo significado. Se encontraron transportados a dimensiones alternativas donde la realidad se retorcía y giraba con cada respiración que pasaba. El comportamiento cauteloso de Anne se desvaneció, reemplazado por un abandono imprudente mientras abrazaba el paisaje surrealista que se desarrollaba a su alrededor. Peter, por otro lado, se aferró a su naturaleza aventurera, intentando navegar a través de este paisaje de ensueño de pesadilla con pasos calculados. Pero incluso él no podía escapar de los zarcillos de miedo que se enroscaban alrededor de su corazón, amenazando con arrastrarlo a las profundidades de la locura. Las crípticas advertencias del chamán resonaron en sus oídos, una melodía inquietante que subrayaba su vulnerabilidad. La oscuridad que acechaba entre las sombras se hizo más palpable. Una fuerza malévola, ansiosa por consumir sus propias almas. Podían sentir su presencia, como dedos helados recorriendo sus espinas, enviando escalofríos por sus espinas. En este reino retorcido, sus miedos más profundos cobraron vida. Anne se encontró perseguida por una criatura grotesca con dientes irregulares y ojos inyectados en sangre, su aliento caliente y pútrido contra su piel. Peter, tendido en el suelo, sintió el peso del mundo presionando sobre él, asfixiándolo mientras luchaba por respirar. Pero en medio del caos y el terror, surgió un destello de esperanza, un destello de luz en forma de promesa susurrada. Si podían soportar esta prueba, emergerían más fuertes y sabios del otro lado. Con cada momento que pasaba, sus alucinaciones se volvieron más vívidas, como si el límite entre sus mentes y el reino etéreo se hubiera disuelto por completo. Las palabras del chamán adquirieron un nuevo significado. Sus enigmáticos acertijos los guiaron a través de este laberinto de sus propios miedos. Fue dentro de este torbellino de oscuridad e incertidumbre que Peter y Anne encontraron una fuerza que nunca supieron que poseían. Juntos navegaron por los retorcidos pasillos de sus mentes, decididos a sobrevivir. Cuando finalmente comenzaron a emerger de la neblina alucinógena, una sensación de alivio se apoderó de ellos. Se habían enfrentado a las profundidades de sus propias pesadillas y habían regresado al mundo tangible. Pero a medida que la realidad volvió a su lugar, quedó una inquietud persistente, la sensación de que su encuentro con el chamán solo había arañado la superficie de algo mucho más siniestro. Sus mentes fueron alteradas para siempre, sus percepciones sesgadas para siempre. Habían vislumbrado el abismo y ahora llevaban su peso sobre sus almas. Las crípticas advertencias del chamán resonaron en sus mentes, sirviendo como un recordatorio constante de que eran meros peones en un juego malévolo, con el verdadero alcance de su vulnerabilidad aún por revelar. Cuando salieron de la choza del chamán, sus ojos se encontraron, y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Sabían que la oscuridad que habían encontrado no era algo de lo que pudieran escapar fácilmente. Los seguiría, acechando en los rincones de sus mentes, esperando una oportunidad para atacar.
Con una nueva determinación, Peter y Ann pusieron sus ojos en el camino que tenían por delante. Desentrañarían los secretos del brujo sin importar el costo, porque dentro de esos secretos se encuentra la clave para su salvación. Cuando el sol comienza a descender más allá del horizonte irregular, proyectando largas y siniestras sombras sobre el pueblo, Peter y Ann regresan a través de la densa jungla. Sus sentidos se agudizan. Cada susurro de las hojas y el ulular distante de un búho envían escalofríos por sus espinas dorsales. La inquietud se asienta pesadamente en sus pechos. Los restos de su viaje alucinógeno aún persisten en sus mentes. A medida que se acercan al corazón del pueblo, un resplandor parpadeante llama su atención. Atraídos por la curiosidad y una inminente sensación de temor, se dirigen con cautela hacia la fuente. Es una reunión de aldeanos, alrededor de un altar improvisado adornado con velas de color rojo sangre. El chamán está en el centro, su capa ondeando en la brisa nocturna, una sonrisa siniestra jugando en sus labios. El aire se llena de tensión cuando la voz del chamán resuena en la noche, entrando en los oscuros rincones de la mente de los espectadores. «Hijos de la oscuridad, os convoco», canta. Sus palabras vibran con malevolencia. Sacrifica tu inocencia para liberar el antiguo poder que yace latente dentro de ti. Peter y Ann intercambian miradas de pánico, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. La verdad se despliega ante ellos como un tapiz grotesco. El chamán no es un guía hacia la iluminación, sino un titiritero que tira de los hilos de este pueblo, orquestando una macabra danza de sombras. Un diálogo intrigante se abre paso entre la multitud mientras los aldeanos hablan en voz baja. «No tuve elección», susurra uno. «Prometió librar a mi nieto moribundo de su aflicción». Otro murmura con labios temblorosos. «Lo vi controlar una tormenta con nada más que sus palabras. Ningún mago ordinario podría hacer eso». El miedo se apodera de los corazones de Peter y Ann mientras comprenden lentamente la gravedad de su situación. Son peones, meros juguetes en un juego malévolo orquestado por el chamán, incapaces de apartar los ojos de la inquietante escena que se desarrolla ante ellos. Sienten que un sudor frío les recorre la columna vertebral. La voz del chamán se eleva por encima de los susurros. Su tono destila un deleite perverso. «Mis queridos aldeanos», se burla, recorriendo con la mirada a la multitud, «ustedes han sido mis instrumentos de oscuridad todo el tiempo. Sus sacrificios han alimentado el hambre insaciable de las fuerzas antiguas, allanando el camino para nuestro ascenso». El peso de sus elecciones cae sobre Peter y Ann. Sus cuerpos tiemblan al darse cuenta de que están entrelazados en una red de malevolencia. Las verdaderas intenciones del chamán han sido reveladas, dejándolos atrapados en una danza de sombras de la que puede que no haya escapatoria. Mientras los aldeanos continúan con su trance ritual, ajenos al horror que los consume, Peter y Ann intercambian una mirada determinada. Deben encontrar una manera de liberarse de este control de pesadilla antes de que ellos también se conviertan en peones en el siniestro complot del chamán. Con cada paso que dan hacia su inevitable confrontación, sus corazones se aceleran en sincronía con el ritmo palpitante de la jungla. Las sombras se extienden y giran a su alrededor, reflejando la oscuridad que se ha apoderado de sus almas. El diálogo intrigante llena el aire una vez más cuando Peter y Ann se juntan en un rincón apartado. «No podemos dejar que gane», susurra Peter, su voz mezclada con miedo y determinación. Ann asiente, sus ojos llenos de resiliencia. «Debemos encontrar una manera de exponer su verdadera naturaleza y liberar a este pueblo de sus garras». Mientras se preparan mental y físicamente para lo que les espera, susurros espeluznantes de fuentes invisibles se deslizan hasta sus oídos. «Cuidado, él está mirando. Él conoce cada uno de tus movimientos». Las voces se fusionan con la sinfonía de criaturas nocturnas, creando una orquesta de malevolencia que los acerca al borde de la locura. El aire se espesa con una tensión palpable cuando Peter y Ann se paran frente al chamán.
Las llamas parpadeantes de las antorchas proyectan sombras espeluznantes, bailando siniestramente a su alrededor, entrelazándose con la oscuridad que se filtra desde el ser mismo del chamán. Sus ojos, como estanques de negrura como la tinta, perforaban sus almas. Su malevolencia irradiaba por cada poro. ¿Pensaste que podías incursionar en el reino de la magia sin consecuencias? Se burla el chamán, su voz goteando retorcida diversión. Pero ahora pagarás el precio de tu curiosidad. El miedo envuelve sus dedos helados alrededor de Peter y Anne, con la boca seca mientras luchan por encontrar palabras frente a una oscuridad tan abrumadora. Intercambian una breve mirada, urgiéndose en silencio a permanecer fuertes. ¿Qué nos has hecho? Peter logra ahogarse, su voz temblorosa pero llena de determinación. Los labios del chamán se curvan en una siniestra sonrisa, revelando unos dientes amarillentos que parecen casi depredadores. «Ah, mis queridos viajeros», se burla. «Sin saberlo, os habéis convertido en recipientes de un antiguo mal que ha estado esperando pacientemente su oportunidad de consumir». La respiración de Anne se queda atrapada en su garganta, mientras intenta comprender la magnitud de lo que se ha metido. El peso de sus elecciones la abruma fuertemente, amenazando con aplastar su frágil determinación. Ella mira a Peter, buscando consuelo en sus ojos, pero solo encuentra miedo reflejado. ¿Qué podemos hacer? Anne tartamudea, su voz apenas audible por encima de los inquietantes susurros que parecen impregnar el aire a su alrededor. La risa del chamán resuena a través de la noche, un sonido escalofriante que envía escalofríos por sus espinas dorsales. «No hay nada que puedas hacer ahora», se burla. «Ya estás entrelazado en la red de oscuridad y no hay escapatoria». La desesperación brota dentro de Peter. Su mente se acelera mientras trata de armar un plan para liberarse de las garras de esta fuerza malévola. Sus pensamientos giran en espiral, cada uno más desesperado que el anterior, pero la esperanza parpadea en sus ojos. Él mira a Anne, instándola en silencio a seguir luchando, pero mientras están allí, atrapados en la red del poder del chamán, se dan cuenta de algo nuevo. Son solo meros juguetes para la diversión del chamán. El peso de su muerte inminente se vuelve sofocante y amenaza con consumirlos por completo. En un último esfuerzo por resistir su destino, Peter hace acopio de valor. Su voz se mezcla con desafío. «No seremos tus títeres», declara, la determinación brillando a través de sus ojos. «Encontraremos una manera de liberarnos de tu alcance». La risa del chamán llena el aire una vez más, pero esta vez teñida de frustración. Levanta una mano, los dedos se curvan en forma de garra y zarcillos negros de energía se disparan hacia ellos. Peter y Anne se tambalean hacia atrás, esquivando por poco la magia oscura que ataca con intenciones mortales. La voz de Peter era firme pero teñida de determinación cuando respondió: «Hemos venido a poner fin a su oscuridad». El chamán dejó escapar una risa fría que resonó en la quietud de la noche. «¿Crees que puedes desafiarme? No eres más que peones en mi juego». La voz de Anne tembló cuando dio un paso adelante. Sus ojos ardían con un fuego recién descubierto. «Puede que seamos peones, pero nos negamos a que tu malevolencia nos encadene por más tiempo». Los ojos del chamán se entrecerraron. Sus labios se curvaron en una sonrisa siniestra. «Subestimas el poder que reside dentro de ti. Te has convertido en conducto de un antiguo mal, y no hay escapatoria». Pero Peter y Anne se mantuvieron firmes, su determinación inquebrantable. Su viaje a través del reino alucinógeno había despertado algo muy profundo dentro de ellos, una fuerza que nunca supieron que poseían. En una ráfaga de movimiento, Peter se lanzó hacia adelante, con los puños apretados con determinación. Anne hizo lo mismo. Sus ojos ardían con desafío. El choque entre la luz y la oscuridad estalló en una feroz batalla. Sus movimientos eran fluidos, pero llenos de pura intensidad cuando lanzaban puñetazos y pateaban. La jungla parecía hacerse eco de su lucha. El susurro de sus hojas y el crujido de sus ramas reflejaban el caos que se desarrollaba ante ellos. Con cada golpe intercambiado, la determinación de Peter y Anne crecía. Lucharon con una tenacidad nacida de la desesperación, alimentada por el conocimiento de que sus vidas pendían de un hilo. A medida que avanzaba la batalla, los poderes oscuros del chamán surgieron y amenazaron con abrumarlos.
Las sombras se retorcían y contorsionaban, extendiéndose como zarcillos desde las profundidades del abismo. Pero Peter y Anne se negaron a ser consumidos por la oscuridad. Su aliento se convirtió en jadeos irregulares mientras continuaban luchando, sus cuerpos golpeados y magullados. La sangre se mezcló con el sudor mientras se esforzaban más allá de sus límites, con la mente enfocada en una sola cosa, la victoria. Y luego, en un último acto de desafío, Peter y Anne se lanzaron contra el chamán. Con un grito primitivo que resonó a través de la jungla, liberaron toda su fuerza. Sus puños se conectaron con una fuerza aplastante. En ese momento, el tiempo pareció congelarse. Los ojos del chamán se abrieron con incredulidad mientras se tambaleaba hacia atrás. Sus oscuros poderes se disipaban como humo en el viento. Su control sobre la oscuridad que había plagado el pueblo se había roto. Peter y Anne estaban uno al lado del otro, sus cuerpos maltratados pero sus espíritus intactos. Habían triunfado sobre la oscuridad, prevaleciendo su coraje y resistencia. Pero cuando miraron a su alrededor, no pudieron evitar la sensación de que algo permanecía en el aire. Una sensación de inquietud se apoderó de ellos, como si la batalla que habían librado fuera solo el comienzo. Su victoria había tenido un costo, y la verdadera naturaleza de su escape permaneció envuelta en incertidumbre. Sabían que habían cambiado, marcados para siempre por la oscuridad a la que se habían enfrentado. Mientras le daban la espalda a la forma derrotada del chamán, sus pasos pesados por el peso de sus elecciones, no pudieron evitar preguntarse qué había más allá de la página final de su desgarradora historia. Los ecos de su encuentro con el brujo continuarían persiguiéndolos, un recordatorio de que la oscuridad nunca puede extinguirse verdaderamente. Conscientes del peligro constante, Peter y Anne tomaron la decisión de desaparecer en la jungla y nunca más ser vistos. Se convirtieron en sombras. Su historia se convirtió en un rumor, en una leyenda, y nadie más los vio, nunca.